Son las 10 de la noche en Plan de Sánchez, una comunidad indígena maya achí situada en Rabinal, Baja Verapaz. Como todos los años, el 17 de julio, con velas, incienso y rezos, los pobladores conmemoran a sus seres queridos asesinados hace 24 años. Esta noche, sus oraciones tienen también el propósito de agradecer la sentencia dictaminada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2004 condenó al Estado de Guatemala por la masacre ocurrida aquí en 1982, durante la cual fueron asesinados 264 miembros de esta comunidad. Juan Manuel Jerónimo es testigo y sobreviviente de esta masacre. Perdió a su mujer, sus 4 hijos, su madre, sus 3 hermanos, una cuñada y 6 sobrinos. Para él, la sentencia ha sido un paso importante en su lucha por encontrar justicia. No quiero dejar en olvido mi madre, mi esposa y mis hijos. Tengo que dejar como recuerdo para que los nuevos hijos y nueva generación se dan cuenta qué fue lo que nos pasó a nosotros. Esa era mi intención mía para poder seguir enfrentando la lucha. Y aunque nos persigan, aunque nos matan, como yo siempre he dicho a la gente, ¿verdad? Pues a las que nos andan persiguiendo, yo a la muerte ya no tengo miedo. Si me matan, que me matan, pero al menos la lucha ya dejé sembrado. Y también esta lucha, si me matan a mí todo el mundo me conocen, me matan a mí, vienen 100 para que se levanta más la lucha. Esa era la intención. Era el amanecer del 18 de julio de 1982, cuando miembros del Ejército de Guatemala entraron a Plan de Sánchez. Violaron y torturaron a varias mujeres y luego masacraron a 268 personas, entre niños, ancianos, hombres y mujeres. Pocas personas sobrevivieron para contar la tragedia. A los pocos tiempos de haber muerto nuestra familia, destruyeron nuestra casa. Todos nos quedamos sin vivienda. De los 300 personas que somos de esta comunidad, entre grandes y chiquitos, hombres y mujeres, quedamos solo 20 personas. Pero ya no pudimos vivir en casa, sino vivimos. Algunas familias que tienen familiar en otra comunidad pasaron a vivir en otra comunidad. Pero nosotros, como no tenemos, aunque tenemos, pero somos muy perseguidos, nos topaban en otra comunidad. Los que pudieron ir a vivir con familias afuera, porque no están muy perseguidos. A cambio de nosotros, no. Entonces, la verdad, nosotros tuvimos que vivir en el monte durante los 3 años. Con el lento retorno de la democracia a principios de los años 90, los cambios políticos en el país permitieron condiciones de mayor seguridad para las víctimas, por lo que muchos de los sobrevivientes decidieron comenzar a contar su historia y exigir justicia. Sin embargo, a pesar de las denuncias, el Estado guatemalteco no ha dado respuesta a estas demandas, obligando a llevar los casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
el Estado, a pesar de conocer que había un caso de esta magnitud en el sistema interamericano, tampoco había accionado a nivel nacional para investigar el caso. Entonces, obviamente, haciendo ese análisis, los familiares decidieron enviar el caso a la Corte Interamericana, viendo también la oportunidad ahí de ser escuchados por primera vez, ya de forma presencial, de estar frente a jueces, ser escuchados, poder contar lo que les había sucedido, y de esta forma dar a conocer no solamente a nivel guatemalteco, sino a nivel internacional, que realmente lo que les pasó no era la responsabilidad, como muchas veces se les decía, ¿verdad?, de que había sido culpa de ellos o que había sido incluso la guerrilla. Entonces sí se miró la necesidad de que era una puerta valiosa que había que aprovechar. La ausencia de justicia y la impunidad en el país han provocado sentimientos de frustración, cólera, miedo y desesperanza en los sobrevivientes y familiares de las víctimas, generando la necesidad de llevar a cabo procesos psicosociales que los apoyen en el camino de la justicia. En el año 2002 empezamos a tener un trabajo psicosocial con la comunidad que tenían la particularidad de prepararlos para los procesos penales en los que estaban involucrados, para trabajar primero su preparación en los casos de genocidio, en este caso contra Ríos Montt, y posteriormente se nos solicitó realizar un peritaje psicosocial para documentar lo que desde el punto de vista legal llaman el daño a la integridad mental, que es lo mismo que el daño a la salud mental, ¿no?, que fue provocado por, por las torturas vividas, las ejecuciones, el desplazamiento forzado y la militarización, ¿no?, la destrucción también de sus comunidades, de sus familias. Pues la verdad es que nosotros tuvimos que arriesgar nuestra vida para llegar hasta este punto, porque fuimos perseguidos muchas veces durante los 12 años que estuvimos luchando. 12 años fue la lucha cuando se logró emitir la sentencia parte de la Corte al Estado de Guatemala. El caso de Plan de Sánchez, presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, demandó la realización de un peritaje psicosocial con el fin de documentar el daño psicológico y social ocasionado. El peritaje planteó desafíos teóricos y metodológicos por las características de genocidio que posee el caso. El diagnóstico tuvo una metodología, primero, pues de revisar toda la bibliografía existente en relación al caso, que en el caso de Plan de Sánchez es mucha, porque ha habido siempre muchas instituciones afines a ellos que los han intentado apoyar. Posteriormente se hizo un grupo focal con personas sobrevivientes. En este grupo focal participaron unas 15 personas y nos reunimos en 4 oportunidades. En este grupo focal se fue trabajando fundamentalmente la idea de cómo cambió nuestra vida entre antes de la masacre y después de la masacre, para ir analizando y evaluando los cambios en la organización de la comunidad, los cambios en los roles, en las dinámicas familiares, en el papel de la mujer, en las autoridades tradicionales y esta parte de militarización, y se analizó también lo que nosotros llamamos el crimen emocional, que son esas situaciones de miedo y tensión permanente, inseguridad a lo largo del tiempo. Esa fue, digamos, una de las partes, los grupos focales. Se realizaron también 2 entrevistas a personas clave de la comunidad.
personas que conocían del proceso organizativo de la comunidad, organizativo, cultural. Durante la realización del trabajo psicosocial, también se abrieron espacios terapéuticos con el fin de expresar pensamientos, sentimientos y temores relacionados con los hechos vividos y con el proceso de litigio. De esta forma, se fortaleció a los sobrevivientes y testigos, preparándoles para su declaración en las sesiones de debate y para afrontar las dificultades en el camino de la justicia. Mediante el reconocimiento de responsabilidad internacional formulado por el Estado guatemalteco. Y han sido suficientemente demostrados los daños ocasionados a las víctimas de la masacre de Plan de Sánchez, tanto en su dimensión individual, familiar, comunitaria y como miembros del pueblo maya. El 29 de abril del 2004, más de 8 años después de que los sobrevivientes de Plan de Sánchez presentaran su denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, esta institución se pronunció afirmando que el Estado guatemalteco incurrió en graves violaciones a los derechos humanos de estas comunidades. La sentencia declara al Estado responsable de la masacre realizada y los daños posteriores a la misma. Para los sobrevivientes, este fue un paso adelante en el largo camino que habían iniciado en la búsqueda de la ansiada justicia. Nos sentimos orgullosos porque a través de nuestra lucha, a través de nuestro tiempo que nosotros, de nuestra voluntad que nosotros pusimos nuestro tiempo, pues no fue por gusto, las vueltas no fue de balde. Aunque sí, muchas personas no analizaron, no agradecieron lo que nosotros hicimos con 317 personas que fueron beneficiadas por nuestra lucha, por las sentencias, porque ellos decían después de que eso fue voluntad del gobierno, que vino esa ayuda de 180,000 quetzales. Entonces, pero nosotros nos sentimos orgullosos por haber logrado esta sentencia. En cuanto a los hechos de genocidio, la Corte consideró que acontecimientos como los ocurridos en Plan de Sánchez afectaron gravemente las costumbres y cultura del pueblo maya achí. El genocidio y la represión dirigida a estas poblaciones no permitió la expresión y desarrollo de su identidad y sus valores. La estrategia contrainsurgente trató de golpear mortalmente la identidad, a base de golpear expresiones culturales, obviamente. Lo de romper piedras de moler, lo de obligar a renunciar a su idioma, a su traje, lo de no poder celebrar ritos de difuntos u otras expresiones culturales. Todo eso son golpes contra la cultura para golpear en realidad a la identidad. Y en ese sentido fue fuerte el daño. A pesar de todo, el pueblo, como todos los pueblos, mientras están vivos tratan de buscar soluciones y afirmar su identidad por los caminos que sean, ¿no? Pero sí que golpeó fuertemente, por ejemplo, todo el tema de la autoestima étnica. Para reparar los daños causados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena, entre otras medidas, la construcción de un puesto de salud y la formación de sus equipos de atención. Se priorizó la creación de un comité conformado por los sobrevivientes y asesorado por el ECAP para monitorear el cumplimiento de la sentencia. Además, la sentencia enfatizó en la importancia de que se implementaran acciones para la recuperación y difusión de la cultura maya-achí afectada por la violencia. El principal objetivo de estas medidas fue aportar a la recuperación del proyecto de vida de quienes sufrieron estas acciones genocidas. Pues ya hemos logrado, en primer lugar, fue el resarcimiento, el perdón que vino a pedir el vicepresidente, se me olvida a mí. ¿Sí? Ajá. Y otras cosas que hemos logrado, como la publicación del hecho, que lo dieron en bilingüe, en español. Ajá, hemos logrado otras cosas por ahí.
Los sobrevivientes de las comunidades afectadas eligieron un grupo de representantes con el fin de difundir la sentencia y cómo se logró, y construir las estrategias para exigir al Estado el cumplimiento de las medidas de reparación. Para que las comunidades comprendieran el contenido de la sentencia, las medidas de reparación fueron redactadas en un lenguaje cercano y accesible a la comprensión de las víctimas, de manera que todos y todas las sobrevivientes puedan conocerlas, monitorearlas en su cumplimiento y difundirlas. ECAP y los sobrevivientes querellantes abrieron espacios grupales en las diferentes comunidades con el fin de dar a conocer cómo se logró la sentencia y su contenido. Dentro de las lecciones aprendidas es como una sentencia y la emisión de las medidas de reparación nos abren un nuevo camino, o sea, es el punto de partida de nuevo para iniciar otras medidas, ¿no? Cada medida de reparación requiere sus propias estrategias, sus propios actores y sus propias alianzas, ¿no? Y son tiempos grandes de trabajo, ¿no? Son nuevos procesos de trabajo. El conseguir vivienda es o acompañar la medida de reparación de la vivienda desde la mirada psicosocial es un nuevo trabajo. La implementación al final del mantenimiento y mejoras de la capilla es otro proceso de trabajo. El ver cómo va a impactar la medida de indemnización económica, todo eso requiere como digo, nuevos actores, nuevas estrategias y nuevas alianzas. En 1983, en el sitio de la masacre de Plan de Sánchez, se construyó una pequeña capilla en conmemoración a las víctimas, que fue terminada en 1996. Esta se ubica sobre la tumba donde están los restos de las personas asesinadas. En esta iglesia, el 18 de julio del 2005, el vicepresidente de Guatemala pidió perdón a las víctimas y a los sobrevivientes de la masacre. El hecho de que nosotros exigimos la justicia, que haya justicia para los responsables, porque sinceramente nuestra madre y esposa y hijos que murieron no tienen ningún delito. Fueron inocentemente, perdieron la vida, lo mataron pues precisamente. Entonces eso es lo que nosotros nos duele y exigimos como sobrevivientes, que también a los responsables, que haya ley para eso, para que no volviera a ser nuevamente como nos pasó a nosotros. ¿Sí? Eso es, que se debe el Estado de reconocer y aplicar la ley, porque todos los responsables de la masacre en el 80, 81, 82, allá están en el Estado. Por ejemplo, están, digamos, como Ríos Montt. Él está trabajando todavía en el Consejo, o sea, ¿cómo se llama? En el Congreso, pues, precisamente. Entonces, quiere decir que él está gozando, mientras que todos los que dejaron, todo el hecho que hicieron, o la violencia que le hicieron a la pobre gente de la población indígena, él no piensa de eso, si la va a devolver los daños o no. ¿Sí? Por eso nosotros no queremos dejar en olvido. Por medio de la muerte de nuestras madres y esposas y hijos, seguimos dando ese seguimiento a la lucha. Los habitantes de estas comunidades esperan aún que muchas de las medidas que la Corte ordenó se hagan efectivas, pues siguen sin cumplirse. El desafío que nosotros tenemos ahora es de que el gobierno pues nos cumpla con lo que la sentencia ordena, porque ya hace varios tiempos estamos luchando porque ellos cumplan con lo que ordena la sentencia, pero no nos han cumplido. Se puede decir que nada, porque lo que han hecho es una cosa mínima para todo lo que ellos tienen que cumplir. Porque respecto a nuestra carretera, que siempre el año pasado enviamos una solicitud para que mejore la carretera, porque
en la carretera donde nosotros vivimos. Ahora este año no nos afectó porque no llovió. Este año casi no llovió para nada. Lloviznitos cayeron, no afectó la carretera. Pero el año pasado que llovió recio, casi perdimos mucho nuestros productos en la aldea porque ya no podemos bajar. Y si bajamos nos quedamos a medio camino. Y es por eso que nos preocupó mucho. El año pasado buscamos forma de cómo enviar una solicitud, pero no nos han respondido. De Sánchez Sánchez contra el Estado de Guatemala, la sentencia de la Corte Interamericana. Hoy temprano por la mañana, lamentablemente, en la realidad, digamos, esa sentencia no ha sido totalmente ejecutada, sobre todo por el tema de la justicia jurídico, ¿verdad? Directamente del castigo a los responsables, y sin embargo, a través de que es una sentencia, nosotros desde COPREDE hemos logrado que muchas de las instituciones del Estado, que son reacias de algún modo a atender las peticiones de las víctimas de la guerra, pues por lo menos sepan que es una obligación. El trabajo psicosocial que desarrolla el ECAP utiliza metodologías que aportan a la reconstrucción y fortalecimiento de esa cultura. Esta inquietud responde, además, a las sugerencias que hiciera la Corte Interamericana de crear un comité de seguimiento y cumplimiento de las demandas, donde el ECAP es una de las instituciones garantes de acompañar el trabajo psicosocial. Un ejemplo de estas actividades es la llevada a cabo en la comunidad Ixchel. Aquí, un equipo de psicólogos del ECAP y varios sobrevivientes impulsan un proceso de recuperación de la memoria histórica por medio del uso de cámaras fotográficas. El trabajo de la otra comunidad de Ixchel, también dirigido a recuperar esa historia y ese proceso que ellos han llevado, se utilizó la fotografía, en lo que se buscó dejar plasmado a través de la fotografía que ellos mismos tomaron, que ellos eligieron la que iban a tomar, todo lo que han logrado a través de la sentencia, tal vez más dirigido a los logros físicos, ¿verdad? De tener una casa, de lograr un terreno, de ver esos beneficios que les ha venido de la medida de reparación económica. Y ha sido muy importante que ellos mismos le han dado valor a eso. De ellos se ha significado encontrarles el valor a todo el proceso que han llevado y lo quieren dejar plasmado y tener ese recuerdo para el futuro y para poderlo transmitir a sus hijos, a sus nietos, a los jóvenes de la comunidad. Estos procesos de acompañamiento desarrollados por ECAP buscan que las personas recuperen la dirección de sus vidas y protagonicen el destino de sus comunidades. El trabajo psicosocial persigue una transformación de las personas después de haber sobrevivido a un hecho traumático, como son las situaciones de violencia política. Esa transformación significa que las personas se vayan asumiendo como sujetos activos, aprendan a vivir con lo que les pasó y se vayan asumiendo como actores sociales con un potencial de transformación de sus propias realidades. En cuanto a todo el trabajo que se ha realizado, pues, las reuniones pues, me ha ayudado bastante. Me ha ayudado en que he perdido, el susto, el miedo, y me ha dado experiencias para poder explicar, para poder denunciar, para reclamar nuestros derechos, y me ha dado valor para participar en cualquier actividad, en cualquier reunión que realiza otra organización, además de ECAP, de ECAP. Sus hijos. Y pocos tiempos antes hemos querido pintar la pared y tener aquí estas cosas como recuerdos.
sino que son patrimonios, son culturas de nuestros abuelos. Bueno, y todos esos letreros que tenemos. Nosotros fuimos los que abrimos la puerta para los demás departamentos para que ellos dieran trámite de sus familias perdidas, de sus recursos que perdieron. ¿Sí? Todo nació de la comunidad de Plan de Sánchez. Con esa lucha que nosotros estuvimos haciendo, se abrió una puerta, se abrió un camino para que ellos que presentaran también sus denuncias. La experiencia de la sentencia de Plan de Sánchez deja lecciones de aprendizaje para todos aquellos que a través de su lucha no se resignaron a la impunidad del sistema judicial e hicieron valer su derecho a la justicia para que la memoria de sus seres queridos no quedara en el olvido. Yo creo que es importante para los precedentes jurídicos, no solo internacionales, sino guatemaltecos, el que Guatemala haya sido sentenciada por no haber, digamos, no solo no haber protegido a la gente de esa masacre, obviamente el Estado guatemalteco fue quien la cometió, pero además por no haber hecho justicia. Los esfuerzos emprendidos dejaron además valiosas herramientas, como el protocolo para la atención en salud mental a poblaciones que sufrieron violaciones a los derechos humanos y violencia política durante el conflicto armado interno, un instrumento que facilitará y ayudará a entender y atender futuros procesos con poblaciones que comparten la misma historia de Plan de Sánchez. Es un nuevo tema para el ministerio, ¿verdad? Entonces ya se le empezó a dar también prioridad al tema, porque incluso ahora ya no está solo, digamos, aquí, ¿verdad?, de Rabinal, sino que también se está dando una serie de capacitaciones que ya se llevan como 2 años casi, para todos los psicólogos del Ministerio de Salud, que no somos muchos, ¿verdad?, pero que se está trabajando en relación a lo que es la atención a víctimas del conflicto y de violencia política, ¿verdad? También hay un protocolo, se hicieron algunas actividades, acciones, y de alguna manera pues es una buena lección, ¿verdad? O sea, hemos aprendido bastante en el camino incluso, pero que todavía es un tema que cuesta un poco. A raíz de la sentencia y de informes presentados a la Corte Interamericana en el marco del seguimiento del caso, se consiguió que el Programa Nacional de Salud Mental, dependiente del Ministerio de Salud, creara un instrumento de trabajo, un protocolo de normas de atención para víctimas de graves violaciones a derechos humanos y víctimas del conflicto armado interno en Guatemala. Y ahora eso es, digamos, una herramienta que cualquier psicólogo en toda la República tiene que utilizar cuando se encuentre con este tipo de casos, ¿no? El 18 de julio del año 2009 llegaron a Plan de Sánchez los sobrevivientes de la masacre para recordar la tragedia vivida. Este encuentro se realizó en la capilla considerada por todos como un monumento a la memoria de quienes un día vivieron allí y cuyas vidas fueron truncadas violentamente por medio de un acto genocida. Algunos trajeron flores y recuerdos de sus familiares, otros el resultado del proyecto fotográfico que recoge los esfuerzos de la comunidad por mantener viva la memoria y dignidad que intentaron borrar de sus vidas. Pero hoy su principal anhelo es poder compartir sus experiencias y recordar a sus seres queridos. A mí me siento muy satisfecho, por decir así, aunque siempre sigo viviendo, sufriendo, porque al menos la lucha no fue únicamente para mí. Fueron beneficiados de 300 y pico de personas sobre el apoyo económico, y también sobre el mejoramiento de vivienda se va a tener que hacer, aunque sea mejoramientos, pero se va a tener que hacer. Sí, y en todo, un poco cada cosa de los compromisos que faltan. Entonces, esa era una lucha de que yo siento, de que aquí en esta tierra tal vez no puedo tener pago, pero
con Dios puede tener una Sí, recompensa. lo que nosotros siempre hemos hablado y seguimos hablando y dándoles a conocer a la gente también de que mataran nuestros troncos, pero las raíces no pudieron, entonces por eso estamos nosotros de pie y tenemos, a Dios gracias, que tenemos nuevas familias.